este video lo que vamos a hacer es un recorrido, una introducción a la computación clásica, ¿sí? Empezamos y desde una vista desde tecnologías sonoras y visuales, que es esta materia, que algunos de los propósitos principales de la materia son ofrecer una introducción a la estructura, codificación, control y representación de la información. Para hablar de esto, lo que vamos a hacer es investigar la relación entre lo analógico y lo digital, facilitando los procesos involucrados en el hardware de las tecnologías digitales, sobre todo aplicado a las artes electrónicas. Lo primero que vamos a pensar y hacia dónde vamos a ir es a ver qué hay dentro de una computadora, ¿sí? O sea, lo que vamos a tomar como el paradigma de la tecnología digital es la computadora, ¿sí? Que es como una máquina que nos sirve para hablar de un montón de otras y vamos a ir viendo las relaciones a lo largo de la materia con otro tipo de dispositivos, de tecnologías y demás. Muchas veces cuando imaginamos que hay dentro de la computadora podemos pensar en esto que ha salido muchas veces en las clases de los ceros y los unos. Si en realidad vamos hacia una vista microscópica de lo que realmente hay dentro de una computadora, podemos ver de este tipo de imágenes. Acá dejo el Instagram de este desarrollador, que lo que hace es abrir muchísimos componentes y dispositivos y tiene muchos microscopios donde puede observar las cosas que hay dentro. Sí, o sea, son como estos mapas, son como muy abstractas todas estas imágenes, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos va a interesar es ver qué hay dentro de las computadoras a nivel de estructura, de pensar cómo es que están armadas, cómo es que están pensadas. Y para eso lo primero y esencial de las computadoras son los bits, ¿sí? Adentro de las computadoras tenemos los bits. Para entender qué es un bit, la forma más fácil, creo, es como pensarlo como si fuera una moneda, ¿sí? La moneda tiene solo dos caras, ¿sí? Cara o cruz. Entonces, el bit es algo, ¿sí? Que tiene dos posibles estados, básicamente. Puede ser como tirar una moneda, o si fuera una luz prendida o apagada. ¿Sí? O sea, es algo que tiene solo esta posibilidad de dos estados. Es una luz que no tiene un dimmer, ¿sí? Que no tenemos la posibilidad de estar poniéndole diferentes tipos de prendido, que esté más prendida o menos, con más intensidad o menos, solamente prendida o apagada, ¿sí? El término bits viene de binary digits, ¿sí? O sea, es un dígito binario, un dígito que puede tener dos posibilidades. Y en términos físicos tiene un tamaño y una posición en el espacio. O sea, dentro de la computadora tiene un lugar que no se mueve, ni cambia, ni rota. ¿Sí? Para tener una noción un poquito más de cómo es que están los bits dentro de la computadora, ¿sí? Y la mejor forma es poder imaginar algo con dos posibilidades, ¿sí? Como decíamos antes, una luz que está prendida o apagada, un lugar con o sin electricidad, ¿sí? Un bit prendido o apagado, un bit on y un bit off. Muchas veces vamos a estar utilizando también terminología en inglés porque es más fácil y también es mucho más fácil después de encontrar información cuando vamos a buscar e investigar y ampliar un poco. Vamos a encontrar más información en inglés que en español. Y hay muchos términos que ya se conocen de cierta forma en inglés. Bien, y como decíamos antes, el bit está prendido o apagado, está on o off, ¿sí? No tenemos otra posibilidad. Y para simplificar y trabajar más cómodos, los vamos a reemplazar por 1 y 0, ¿sí? Acá, como nos dice este teórico y tan importante dentro de lo que es la lógica y los inicios de la computación, George Boole, nos dice: las interpretaciones respectivas de los símbolos 1 y 0 en el sistema de lógica son nada y universo. ¿Sí? Simplemente le damos dos nombres diferentes. Tenemos solo dos estados, los podemos llamar como queramos. Y para simplificar y para empezar a utilizar terminología entendible también por todos, es que vamos a utilizar el 1 y el 0. Y acá vamos a un dispositivo bastante antiguo, el telégrafo de 1840, ¿sí? Este
puede representar solo dos estados, ¿sí? On o off, o sea, se conecta o se desconecta. Y de esta forma se puede codificar un montón de información que se transmite utilizando electricidad, ¿sí? Pulsos de electricidad es lo que se va mandando en el tiempo y así podemos codificar información. Como para empezar a pensar estos dos estados, ¿para qué los podemos llegar a utilizar? Acá tenemos el mensaje de emergencia, el SOS, representado en Morse, bastante conocido dentro de lo que son estos sistemas de transmisión. Y es capaz de ser transmitido también telegráficamente, con el dispositivo que veíamos antes, ¿sí? Con solo dos estados. Entonces acá ya vemos, acá hay varias partes de codificación y de transmisión de información, utilizando solo dos estados. ¿Sí? O sea, o está prendido o está apagado, esta parte que vemos el blanco o el negro, el sonido o el silencio. ¿Sí? Son solo dos estados que si empezamos a ampliar este sistema, a utilizar una codificación, podemos agrandar mucho más y podemos empezar a transmitir información de un lugar a otro. Vamos a dar un salto hacia los circuitos de conmutación. ¿Sí? Acá esto que decíamos que teníamos dos estados nosotros, on o off, lo que podemos también hacer gracias a esto es poder cerrar o abrir circuitos, ¿sí? Con los pulsadores vamos a introducir un poco esta herramienta que se llama Falstad, es un simulador, o sea, tiene un montón de simuladores, este es el simulador de circuitos que vamos a estar utilizando en la materia. Acá lo que nosotros vemos es un circuito de conmutación no tan simple, pero o sea, doble. ¿Sí? Tenemos una fuente de energía, no importa muy bien qué, pero tenemos como una energía que sale, que está representado con estos puntos amarillos. Y acá tenemos un dispositivo que es un LED, ¿sí? Una luz que se prende. Entonces, si nosotros cerramos un circuito, va a llegar la energía a eso y se va a prender. ¿Sí? Si lo abrimos, ¿sí? Pensemos en que este es nuestro bit ahora, que está en un estado que es cerrado o en un estado, otro estado que es abierto, ¿sí? Y ahí no dejamos circular la energía. Entonces, acá tenemos un posible sistema de conmutación que se llama así. Tenemos un dispositivo que podemos conmutar entre cerrado y abierto. ¿Sí? Cerrado deja pasar la energía, abierto no deja pasar la energía. Y este sistema es un poco más complejo porque es doble, ya que hay otro interruptor más, ¿sí? Otro bit que podemos estar codificando y diciendo si lo abrimos o lo cerramos. ¿Sí? Este es un posible sistema que nos va a ir ayudando a entender un poco más en estas lógicas que están involucradas dentro de cómo es que está estructurada una computadora por dentro. Volvemos a la presentación y algo que vamos a hacer ahora es pensar un ejemplo de un sistema. Ahora voy a apelar un poco a la imaginación. Sí, muchas veces estas cosas vamos a tener que apelar a la imaginación porque no es fácil de ver a simple vista, sino que vamos a tener que imaginar algunas cosas para empezar a ponerles imágenes a estos sistemas y a estos conceptos que vamos a ir trabajando. Bueno, la idea es que imaginemos una habitación con varias ventanas, el día está soleado, la luz está prendida de la habitación, ¿sí? Entonces no tiene sentido, tenemos un montón de luz, ¿para qué va a estar prendida la luz? Vamos a apagarla. Y cuando vemos hay dos interruptores y los dos están apagados. Raro, porque la luz está prendida. Entonces probamos el primero de prenderlo, ¿sí? Y sigue igual. Entonces lo apagamos. Probamos de vuelta para ver si algo está funcionando mal. No, simplemente la luz siempre queda prendida. Vamos al segundo, entonces. Vemos de prenderlo, porque tal vez era que el interruptor estaba puesto al revés, entonces vamos a poner a prenderlo a ver si eso apaga la luz. Sigue igual, entonces lo apagamos y de vuelta y nada, ¿sí? Entonces lo que hacemos es probar los dos rápidamente y en algún momento vemos que se apaga la luz y descubrimos que si ambos perillas, los interruptores, están en la posición de encendido, se apaga. Algo bastante antiintuitivo y no pareciera ser un buen sistema, pero
más allá de que sea o no sea un buen sistema, nos da ya la idea de la principal sistema de compuerta lógica que vamos a estar viendo en este recorrido, que es como entender cómo funciona la computación por dentro, que es la compuerta NAND. ¿Sí? Nosotros recién lo que hicimos es describir un sistema. ¿Sí? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ese sistema describirlo a partir de una tabla, ¿sí? Que nos presenta la información de lo que estábamos viendo y experimentando en esta habitación que imaginamos. Entonces tenemos el primer interruptor, que lo nombré como S1, y el segundo interruptor, ¿sí? O sea, de la luz como S2, y el out, que es como nuestra salida, ¿sí? O sea, la luz, si está prendida o apagada. Entonces, nosotros lo que veíamos era que al principio teníamos los dos interruptores apagados y la luz estaba prendida. Si uno lo manteníamos apagado y el otro lo prendíamos, seguía prendida. Si en cambio probábamos con el otro de prenderlo mientras el otro interruptor estaba apagado, seguía prendida la luz. Pero en el caso de que los dos interruptores estaban prendidos, la luz se apagaba. ¿Sí? De a poco vamos a ir viendo para qué es que nos sirven este tipo de sistemas, ya que toda la computadora está basada en este sistema, ¿sí? en las compuertas NAND y los bits, que era lo que veíamos antes, esto de este sistema que puede estar sorprendido o apagado, que son, cada uno de estos es un bit ahora, ¿no? De información. También si lo queremos ver, este sistema de conmutación, lo podemos aplicar a los transistores. Esta parte está mucho mejor explicada también en los videos que tenemos de Santiago, donde nos explica más desde la parte electrónica. ¿Sí? Se va a ir complementando esos videos con estos videos que son como más la parte lógica o conceptual de la introducción a la computación. Podemos ver este sistema si vamos hacia otra vez este simulador que tenemos que se llama Falstad. Nosotros ahora es un poco más complejo de entender, pero sigamos pensando en el ejemplo de la habitación, ¿sí? Que teníamos una luz y que tenemos los dos interruptores, si están apagados, ¿sí? Nosotros teníamos los dos interruptores que estaban apagados y una luz prendida. ¿Sí? En cambio, si una de estas lo tocábamos, algunas de las dos perillas, la luz seguía prendida, ¿sí? La luz sigue prendida, pero cuando pasamos a las dos cerrarlas, ¿sí? A apagar, a prender estas dos interruptores que tenemos, la luz se apaga, ¿sí? Es el mismo sistema, pero ahora está controlado por transistores, que son como estos interruptores electrónicos, ¿sí? O sea que nosotros cuando es lo mismo que un interruptor, que cuando tocamos el interruptor de la luz deja pasar la corriente y se prende una luz, es lo mismo, pero electrónicamente lo podemos hacer. Y ahora pasemos a hablar un poco sobre las compuertas lógicas. Son sistemas lógicos que tienen una o más entradas y que obtenemos una salida. Las entradas y las salidas serán bits que estarán prendidos o apagados, que serán verdaderos o falsos, que estarán en 0 o en 1. ¿Sí? O sea, cada vez vamos ampliando un poco más toda esta parte que tiene que ver con computación. Lo importante, y si quieren referirlo a algo físico, podemos seguir pensando siempre como en estas habitaciones que tienen un interruptor para prender o apagar y que hay una luz que se va a prender o apagar, si lo queremos como pensar de una forma una forma menos abstracta. Bueno, el primero que vemos, que ya lo estuvimos describiendo antes, es la compuerta NAND, ¿sí? O sea que es la más básica dentro de la computación, y desde esta podemos hacer todo el resto de las compuertas que necesitamos, de los sistemas lógicos que vamos a estar necesitando para hacer cosas con la computadora. Lo que hacemos es agarrar los dos bits que tenemos a la entrada, ¿sí? Y los ponemos a la entrada de esta compuerta. Este es el símbolo de nuestra compuerta NAND. Vamos a empezar a aprender un poco también de simbología. Tiene esta forma y tiene este círculo acá en la punta.
Entonces conectamos cada uno de los bits de entrada, que eran estos interruptores que teníamos antes, y acá tenemos la salida, que también podemos pensar como esta luz que estaba prendida, ¿sí? Cuando las dos estaban apagadas, la luz estaba prendida. Cuando alguna de las dos prendida y la otra apagada, que son estas dos opciones del medio, seguía prendida. Y en el caso de que teníamos las dos prendidas, es que se va a apagar la luz, ¿sí? Entonces, con esta tabla, que se llama tabla de verdad, lo que hacemos es describir el sistema y acá estamos viendo estas opciones. Podemos utilizar Falstad también para utilizar este tipo de sistemas para armarlos. Ahora vamos a pasar a una nueva compuerta que la vamos a sacar a partir de esta que describimos recién. Lo que hacemos es unir las entradas, ¿sí? En vez de tener 2 bits de entrada, lo que hacemos es solo tener un bit de entrada. Entonces, justamente al unirlos, solo podemos ingresar un valor posible, ¿sí? Entonces los del medio los vamos a sacar. Y entonces acá obtenemos una nueva tabla de verdad. Ahora solo hay una entrada, entonces lo que tenemos, esta compuerta que se llama NOT o inversor, es que si tenemos una entrada en 0, la salida va a ser en 1, y si tenemos una entrada en 1, la salida va a ser en 0. Básicamente lo que hicimos es eso, atar las primeras, las 2 bits de entrada de la compuerta NAND y ver qué es lo que obtenemos a la salida, ¿sí? Cuando nosotros las dos eran 0, tenemos la salida en 1. Cuando las dos eran en 1, tenemos la salida en 0, ¿sí? La simbología es este triángulo con el punto. Siempre que veamos este punto tiene que ver con que está negado, ¿sí? Antes decíamos NAND porque justamente es una compuerta NOT AND, lo vamos a ver, ¿sí? Acá la tenemos simplemente, o sea, como más limpia, toda descripta esta compuerta, ¿sí? Se obtiene el contrario de la entrada. Ahora sí tenemos esta compuerta que se llama AND, ¿sí? Que es combinando las dos estructuras que teníamos recién, una NAND más una NOT, ¿sí? Entonces ahora seguimos teniendo nuestros 2 bits de entrada a esta parte, pero el sistema es un poco más complejo porque vamos a ir viendo cómo es que pasa de uno a otro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que si tenemos las dos entradas en 0, la salida va a ser en 1. ¿Sí? Esto es la compuerta NAND que ya vimos al principio. Y después, si nosotros lo pasamos por un negador, ¿sí? Que es esta NOT, entonces si tenemos un 1, la salida teníamos un 0. Entonces así con cada uno, ¿sí? Si tenemos una entrada en 0 y una entrada en 1, por la NAND ya sabemos que si alguna de las entradas fue 0, siempre la salida va a ser 1. Entonces obtenemos un 1, después de un negador, o sea, si tenemos un 1 a la entrada, va a ser un 0 a la salida. En el caso contrario, que tengamos el primer bit en 1 y el segundo en 0, la salida va a ser 1, ¿sí? Porque siempre si alguna de las dos entradas fue 0, la salida va a ser 1. Si lo pasamos por el negador, obtenemos al contrario, tenemos 0. Entonces, en el caso de que las dos entradas son 1 de una NAND, obtenemos un 0, y después si lo pasamos por un negador, obtenemos un 1. Acá lo tenemos de forma más limpia, ¿sí? Sin todo el paso intermedio, y obtenemos justamente lo contrario de nuestra entrada de nuestra compuerta NAND, ¿sí? El resultado es siempre falso, o sea, siempre obtenemos un 0, salvo cuando ambas entradas son verdaderas, ¿sí? Que este es el único caso donde obtenemos un 1. Y ahora con estas cosas que ya estuvimos viendo, podemos empezar a pensar y a hacer un sistema más complejo para poder almacenar memoria, ¿sí? Vamos a generar una memoria con lo que ya conocemos. Vamos a utilizar los bits y las compuertas lógicas para generar un lugar de memoria, ¿sí? Vamos a construir un bit de memoria, o sea, un lugar donde guardar o almacenar esta memoria y saber si estaba en 0 o en 1. Para eso vamos a ir a esta estructura muy conocida que se llama flip-flop, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es poder almacenar un bit de memoria utilizando 4 compuertas lógicas y estructurarlas combinarlas de una manera bastante particular, ¿sí? Que es la que tenemos acá.
nosotros lo que vamos a ir viendo es cómo configurar estos dos bits de entrada que tenemos, ¿sí? Acá tenemos un input, que es como la I es de input de una entrada que le estamos dando, y después tenemos un set, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que si nosotros el set está en 1, la entrada y la salida van a ser iguales, o sea que la entrada y la salida, que es esta O, ¿sí? Este C es otra cosa, es un carry, pues lo vemos. Pero lo que vamos a tener, como por ejemplo en esta opción que tenemos, que cuando tenemos la I está entrando un 1, a la salida, después de pasar por esta compuerta NAND, de otra vez también establecerse con esta otra compuerta NAND, lo que vamos a obtener acá es un 1, ¿sí? Y después entre la compuerta 3 y 4 lo que tenemos es una retroalimentación, ¿sí? Que esto lo que nos hace es poder configurar que cuando el set está en 1, nuestra salida va a ser igual, ¿sí? Pero si el set está en 0, la salida mantiene el estado en que estaba antes. O sea que el set, cuando lo ponemos en 0, lo que hace es poder darnos ese bit de memoria, saber en qué estado estaba antes, ¿sí? O sea, acá tenemos solo dos posibilidades, entonces o tenemos un 0 o un 1. Entonces, si yo pongo el set en 0, lo que hace es recordar el estado en el que estaba el input antes. Vamos a verlo un poco cómo es que funciona. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, acá tengo el set en 1, como decíamos, a la entrada, ¿sí? Tengo un 1 y un 1, sabemos que a la salida va a haber un 0, ¿sí? Porque es como se comporta la compuerta NAND, ¿sí? Y acá nosotros tenemos esta otra compuerta 3 que ahora tiene las dos entradas en 0, entonces obtenemos un 1 a la salida, ¿sí? Si cualquiera o alguna de las entradas de una compuerta NAND es 0, vamos a tener un 1 a la salida. Por el otro lado, acá abajo lo que tenemos es la salida de la 1, entonces tenemos una salida en 0 y la otra en 1. Ya sabemos que si alguna o las dos entradas de una NAND es en 0, la salida es un 1. Entonces entra a esta compuerta que lo que hace es obtener la respuesta a la salida de la 3, ¿sí? Y está la salida de la 2. Entonces acá tenemos las dos en 1. Ya sabemos que la NAND, cuando tiene las dos entradas en 1, vamos a tener una respuesta en 0, ¿sí? Por eso es que este sistema se comporta así. Lo importante es que si yo acá está un poco lenta la visualización para ir viendo cada una de las compuertas. Pero si yo acá tengo la entrada en 1, la salida la voy a tener, perdón, si tengo la entrada en 0, la salida la voy a tener en 0. ¿Sí? O sea, lo que decíamos es que nosotros, lo voy a poner un poquitito más rápido. ¿Sí? Si yo voy cambiando acá la entrada, que esta entrada muchas veces va cambiando, es información que está pasando en la computadora, puede estar en 0 o en 1, la salida, ¿sí? Yo estoy mirando esta salida, replica lo mismo que yo estoy haciendo, ¿sí? 0, 1. ¿Sí? Dependiendo de lo que tenga, yo voy a ir viendo. En el caso de que yo quiera, esto porque el set está en 1, ¿sí? Entonces pasa la información directamente. Pero en el caso de que yo quiera recordar el bit, lo que hago es pasar el set a 0. Y entonces acá yo voy a tener guardado cuál era el bit anterior. Quedó en 1. En el caso de que yo ahora muevo el input, ¿sí? No cambia la salida. Acá está pasando información que yo no la estoy guardando. Yo guardé simplemente el estado anterior, que era un 1, ¿sí? Con el set, que es esta S de acá. Entonces lo que estamos logrando acá es poder guardar un bit de memoria. En el momento que yo digo guardar esta información, la va a ir guardando. Por ahora no parece ser muy interesante porque solo guarda un 0 y un 1, pero de a poco esto se va a ir complejizando más, ¿sí? Entonces, con esta estructura de estas 4 compuertas conectadas de esta manera en particular, que esto se llama flip-flop, vamos a conseguir un bit de memoria. Acá lo tenemos un poco descrito. Acá también lo que tenemos es una posibilidad de armar un bit de memoria con un integrado en particular que ya tiene varias compuertas NAND, ¿sí? Eso también se puede desarrollar. Nosotros vamos a ver qué electrónica está asociada
a estos sistemas que vamos a ir describiendo. Y para eso también están los videos de Santiago donde describe cómo ir armando cada una de estas cosas. Bien, y ahora algo importante, cada una de las partes y conceptos que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir explicando en esta historia de la computación o esta introducción a la computación, va a ir adquiriendo cierta terminología y simbología sobre todo, entonces vamos a ir aprendiendo sobre esto. Ahora que ya tenemos y que entendimos lo que es un bit de memoria, construidos con estas 4 NANDs, y que se llama flip-flop, lo que vamos a hacer es reducir a otro tipo de esquema que va a ser este cuadradito con una M de memoria, ¿sí? Cada vez que damos una M de memoria ya sabemos que adentro hay este sistema de 4 NANDs conectadas de esta forma. ¿Sí? Entonces de esa forma lo podemos ver, o también en FalSat lo vamos a ver como este cuadradito, ¿sí? Con esta entrada, con el set y con la salida, ¿sí? Estas es como las formas en que los vamos a estar viendo. Una posible aplicación que también podemos ver con este flip-flop ya configurado de una forma en particular es generar un divisor de frecuencia, ¿sí? Muy fácilmente ya en este bit de memoria ya podemos ir haciendo un divisor de frecuencia. Acá tenemos, esto puede ser un poco complejo, pero de a poco nos vamos a ir acostumbrando un poco a cómo es que se ve este simulador que se llama FalSat, ¿sí? Nosotros acá tenemos una entrada, una onda cuadrada de 100 Hz, la estamos viendo, de hecho cómo va cambiando, ¿sí? Y si nosotros miramos la entrada, que esta es la entrada que le estamos dando a este flip-flop, y si miramos la salida, cada vez que cambia ¿sí? Cada ciclo cada 2 ciclos de esta onda cuadrada de entrada, tenemos un cambio de ciclo a la salida, ¿sí? Si los vemos en estos dos, a ver si los puedo combinar, ¿sí? Esta es la entrada, la verde que vemos atrás, no puedo modificar solo, a ver si ahí, ¿sí? Es la que se puso ahí en celeste, esta es nuestra entrada, y si vemos la salida, que es la que se pone en celeste ahora, cada un ciclo completo, o sea, cada 2 ciclos de la entrada, tenemos un ciclo de la salida, ¿sí? De esta forma nosotros podemos empezar a combinar y hacer divisores de frecuencia cada vez de un salto más, ¿sí? Esta ya es una posible aplicación que podemos ver en un montón de dispositivos que se pueden utilizar con este tipo de tecnologías digitales y de forma muy básica, ¿sí? Aprendimos solo 2 cosas, bits, con puerta NAND, una forma de conectarlo y ya tenemos un espacio de memoria y ya podemos configurar un divisor de frecuencia, ¿sí? Así es como vamos a ir viendo cómo cada una de estas configuraciones va haciendo diferentes tipos de dispositivos nuevos. Pero bueno, volvamos un poco al bit. La idea es cuántas posibilidades hay al tirar una moneda. Tenemos solo 2, ¿no? Cara o cruz. La cosa es, ¿qué pasa si tiramos 2 monedas ahora? ¿Sí? Las posibles combinaciones que tenemos son 4, o sea, son que las 2 estén en cara, que las 2 estén en cruz, que una esté en cruz y la otra en cara, y que al revés, una esté en cara y la otra en cruz, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 4 posibilidades. Si agregamos 3, vamos a ir viendo cómo con cada uno de estos bits que agreguemos, las posibilidades se van ampliando cada vez mucho más, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que con un bit tenemos 2 posibilidades, con 2 tenemos 4 posibilidades, con 3 tenemos 8 posibilidades, con 4 bits tenemos 16 posibilidades, con 5 32, con 6 64, 128, 256. Imagino que a algunos les sonarán estos números. Estos números siempre han estado dentro de lo que es la computación y los avances de las tecnologías digitales, justamente porque lo que se hacía era poder agregar un bit más
de resolución en las tecnologías, ¿sí? Y llegamos acá a mostrar hasta 8 bits porque es un estándar que se utiliza un montón y que también seguramente han escuchado, que es el byte, ¿sí? El byte justamente es juntar de forma arbitraria y por algunas cuestiones históricas se hizo así, 8 bits, ¿sí? Acá tenemos 8 espacios de memoria que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces juntamos 8 bits de memorias y lo que hacemos es obtener un byte, ¿sí? Cada vez que digamos un byte, lo que nosotros sabemos es que son 8 bits y que a la vez esos 8 bits lo que nos dan es 256 posibilidades, ¿sí? Ya no es solo que es una luz prendida o apagada, sino ahora podemos tener una resolución mucho más grande y un montón de posibilidades más, ¿sí? Otra forma en que lo vamos a empezar a ver, o sea, de este esquema de 8 bytes de memoria, de 8 bits de memoria juntas, lo que vamos a hacer es pasarlo a este tipo de esquema nuevo, que es un byte, ¿sí? La B es de byte y que tiene 8 entradas y 8 salidas, ¿sí? Y de inputs o de outputs. Y acá lo que tenemos es un set que es para saber cuándo se va a estar pasando la información de un lado a otro, cuándo la vamos a estar guardando, ¿sí? Recuerden que el set lo hacíamos para, en algún momento preciso, guardar la información que había estado en el bit, ¿sí? Como congelarla. Y ahora pasemos a algo que ya he estado mencionando y que vamos a hablar muchísimo, que tiene que ver con el código, ¿sí? Justamente lo que podemos empezar a hacer con estos bits es codificar información y esa es la gracia y la forma de poder después representar y hacer cosas con todo esto, si no, no tendría mucha gracia. No, el código en sí, en general, cuestión más abstracta y básica y sencilla, es algo que te indica el significado de algo, ¿no? De otra cosa. El bit no contiene el significado por sí mismo, ¿sí? Uno le asigna el significado codificándolo. Nosotros decíamos, la luz está prendida o apagada y ya está, eso es algo que pasa, pero una vez que podemos empezar a interactuar con un montón de estos bits, lo que podemos hacer es empezar a codificar la información, así como, por ejemplo, veíamos el mensaje de SOS de Morse, ¿sí? Ahí ya había toda una codificación para que solo esas partes que escuchábamos, esos pitidos, signifiquen algo más. Como por ejemplo en la encriptación, cuando se mandan mensajes, a simple vista nosotros no podemos entender bien qué es, más allá de que veamos el mensaje, pero si tenés la forma de desencriptarlo, ¿sí? De saber cómo está creado ese código, sí tiene significado. Si no, simplemente vemos, no sé, un mensaje o unas letras o unos números que no tienen ningún tipo de significado para nosotros. Ese significado hay que dárselo de alguna forma y para eso es que se utiliza el código. Bien, hay códigos algunos más complejos, ¿sí? Antes podíamos prender o apagar la luz, un bit. Ahora tenemos 256 posibilidades de prender y apagar 8 lucecitas, ¿sí? Entonces podemos empezar a codificar cosas más complejas. Por ejemplo, podemos poner los símbolos de escrituras, letras, números, signos de puntuación, ¿sí? Para tener todos los caracteres. Esto es uno de los códigos que vamos a estar utilizando y que es bastante común, tal vez algunos lo habrán escuchado o no, ¿sí? Que es el ASCII, el American Standard Code for Information Interchange, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que el código está asociado a todos los caracteres de escritura, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que podemos tener almacenado los caracteres. Acá hay una muestra de una parte de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, la A es el 01000001. Esto también importante, esto es un byte, ¿sí? Que estábamos diciendo. Si nosotros hacemos referencia a este byte y estamos utilizando el código ASCII, sabemos que hacemos referencia a una A mayúscula, ¿sí? Importante que este espacio que se deja, ¿sí? Siempre se escriben de a 4 los números haciendo referencia a un byte para poder entenderlos mucho más fácil. Ya vamos a ver un poco más por qué es eso. Acá tenemos una muestra solo de la A a la J en mayúscula y en minúscula. Y esto un poco tal vez les sonará
un poco el mensaje de bienvenida que les habíamos dejado en Discord, lo que hacíamos era justamente pasar cada uno de los caracteres del mensaje que habíamos escrito, pasarlos, ¿sí?, a el número binario, ¿sí?, de este byte de información que nos está representando esta B larga, esta I, esta E, ¿sí?, cada uno de estos caracteres. Ahora vamos a ir aumentando cada vez nuevos dispositivos que vamos a ir haciendo desde la base que hicimos, ¿sí? La base siempre va a estar los bits y las NANDs. Van a ir configurándose y armando nuevos dispositivos. Acá tenemos dos dispositivos nuevos que nos interesan y que vamos a utilizar muchísimo, que es uno es el habilitador o enabler, ¿sí?, que lo que hacemos es conectar un bit, ¿sí?, a cada uno le agregamos una compuerta AND, ¿sí? Entonces lo que hacemos es poder dejar pasar la información, ¿sí? El habilitador lo que va a hacer es eso, es dejar pasar la información de un lugar a otro. Entonces tenemos las entradas y tenemos las salidas, ¿sí?, con estas compuertas AND. Justamente lo que hacemos es empaquetarlo en este cuadradito con la E. Igual mucho no lo vamos a usar, ahora vamos a ver que lo que hacemos es conectar todo el byte, ¿sí?, y el enable. Entonces ahora tenemos las entradas, todos estos inputs, las salidas, y lo que tenemos es un set, que si se acuerdan, el set lo que hacía era guardar la información, ¿sí?, de un byte. Entonces tenemos cuándo podemos guardar la información, y un enable, ¿sí?, acá conectado, que lo que hacemos es poder decir cuándo habilitamos el paso de esa información, ¿sí? Todo eso lo vamos a empaquetar en este nuevo dispositivo que sí vamos a utilizar mucho más. O sea, estos son solo los pasos para entender cómo llegar a un registro, a un register, ¿sí? Entonces, en un registro lo que vamos a tener es un byte, ¿sí?, 8 bits, que lo que podemos hacer es, hay entradas, ¿sí?, de toda la información que va a estar entrando a este registro, tenemos las salidas y la vamos a ir manejando con este set y con este enable. Hay veces que vamos a estar guardando la información y otras que vamos a estar pasando, dejando pasar la información. Justamente una vez que ya conocemos las cosas, lo vamos a hacer más pequeño para poder trabajar de una forma más fácil. Una cosa que vamos a hacer es que cada vez que veamos estas dobles líneas, ¿sí?, no significa que hay dos cables, dos conexiones, sino que van a ser 8 conexiones, ¿sí? Justamente esto se llama bus, es súper importante y es la forma de transmitir la información de un lado a otro, que son, en lo real son estos cables, ¿sí?, que están llevando la electricidad de un lado a otro, cables de diferentes formas, pero eso, como algo que transporta la energía de un lado a otro, ¿sí? El bus está conformado por 8 cables que juntos llevan toda la información, ¿sí?, hacia cualquier lado. Y lo que nos sirve de poner la línea doble es para simplificar el esquema, ¿sí? Entonces lo que teníamos, este esquema que teníamos acá antes, ya ahora lo podemos reemplazar con uno un poco más simple, ¿sí? Este cuadrado con la B y la E ya juntos va a ser este registro, ¿sí?, este register que tenemos. Entonces cada vez que veamos la línea doble sabemos que hay un bus ahí, que son 8 cables conectando diferentes dispositivos o cosas, llevándole la información de un lado para el otro. Esa información, esos bits que nosotros decíamos que están en 1 o en 0, que están prendidos o apagados, son estos cables que tienen electricidad o no tienen electricidad, ¿sí? Son como pulsos que van a estar viajando por ese bus. Bien, una cosa que ya podemos empezar a hacer ahora es ver cómo funciona esto y poder mandar información, ¿sí?, de un registro a otro. Acá vamos a poner el ejemplo de mandar información del register 1, ¿sí?, al register 4. Entonces la idea es poder mandar de uno al otro. Para hacer esto, primero repaso, tenemos nuestra notita acá de machete, ¿sí? El set, todas las S que tenemos acá son el set, que es recibir y guardar la información. Y el enable, ¿sí?, la C que tenemos, es poder mandar la data. Entonces lo que nosotros vemos es que todas las entradas y salidas de los registros están conectados al bus.
Porque el bus no tiene una dirección, ¿sí? Simplemente uno está mandando está mandando la información y está todo el tiempo en esos cables mientras la estás mandando hasta que alguien la guarde, ¿sí? Y hasta que dejemos de mandarla. Pero está mandándose en todas las direcciones, así sean de entradas y de salidas, ¿sí? No es que tiene dirección el bus, simplemente es un lugar como temporal donde está la información, ¿sí? Como estos pulsos eléctricos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer para mandar la información de R1 a R4 es la información que está en R1 ponerla disponible, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que el enable del registro 1 lo vamos a poner en on, ¿sí? Entonces toda la información que está acá adentro va a salir por el bus y va a estar todo el tiempo en este bus, ¿sí? O sea, nosotros cuando habilitamos que una información circule, ¿sí? Que una data salga, queda en el bus. Entonces en ese momento el bus está teniendo la información del registro 1, ¿sí? Mientras esto está activo, lo que vamos a hacer en el registro 4 es el set, que es la de guardarla, recibir y guardar la información, lo vamos a activar, ¿sí? Para recibir la información acá en R4 y lo vamos a desactivar. Porque esto lo que hacemos es prenderlo y apagarlo, ¿sí? Entonces lo prendemos, recibimos la información, lo apagamos y ya queda guardada en este nuevo registro, ¿sí? Y después el enable de R1 lo apagamos para que no quede toda la información en el bus siempre, ¿sí? Pero esta es la forma como de poder que salga la información de este lugar y el que la quiera recibir, que active el set, se guarda en el registro 4, ¿sí? Entonces así se puede mandar información de un lado a otro. Otro de los dispositivos que vamos a estar desarrollando es el decoder, ¿sí? Que es una forma de generar más salidas que entradas, ¿sí? Nosotros veíamos que siempre teníamos dos entradas por lo general de un dispositivo y a la salida teníamos una sola salida. El decoder es una forma que lo que va a hacer es codificar las entradas para que cada salida responda a una configuración específica de entradas, ¿sí? La forma de hacerlo va a ser utilizando las compuertas NOT y compuertas AND, ¿sí? De 2 bits de entrada. Y lo que vamos a hacer es que un bit de entrada va a ir directo, si seguimos esta línea, ¿sí? Va a ir directo donde tenemos puntos, tenemos conexiones a las entradas de estas AND, ¿sí? Y lo que hacemos al pasar el negador es también negar esta entrada de AND y ir a las otras dos compuertas que quedan, ¿sí? Entonces hacemos una configuración de estas AND que lo que hacen es recibir la información del bit de entrada y del bit negado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es recibir cada una de estas informaciones según estos bits de entrada van a ir llegando a cada una de las salidas, ¿sí? Acá lo que tenemos es como poder representar y ver cómo es que llega la información de cada una de estas, ¿sí? O sea, cuándo es que se va a activar cada una de estas salidas, ¿sí? Cuando está en 00 se va a activar esta primera y así con cada una de las posibles combinaciones. Veámoslo en Falstad, que tal vez es un poco más claro. Acá tenemos nuestro nuevo dispositivo, que es el decoder, ¿sí? Tenemos solo dos entradas y una configuración de 2 NOT para tener la entrada tal cual, el bit de entrada como tal cual y el negado, ¿sí? Con cada uno, con el A y con el B. Y después tenemos esta configuración de 4 compuertas AND, ¿sí? Entonces, cuando estamos en 00, solo la primera salida está prendida, ¿sí? Cuando tenemos 0 en una entrada y 1 en la segunda, entonces lo que vemos es que el 0 de la primera entrada pasa por el negador, entonces de 0 pasa a 1 y ahí tenemos una entrada en 1 y después tenemos esta segunda entrada, tenemos un 1 y va directo a la entrada de la compuerta AND, ¿sí? Entonces las dos entradas en 1, la salida va a ser 1. Caso contrario, ¿sí? 1, 0 de entrada, llega el 1 directo a esta compuerta AND y acá tenemos un 0 que pasa a un 1, pasa
directamente como 1, entonces 1, 1, tenemos la entrada en 1, ¿sí? Y la última opción, si las dos son 1, la última salida se activa, ¿sí? Esta es una configuración que nos sirve para eso, para saber en qué posición exacta están estos bits de entrada, ¿sí? Para saber cada uno de estos, entonces ahí podemos ir activando cada una de estas salidas. Como vemos en esta tabla, ¿sí? Podemos ir apuntando a cada una de la configuración de entrada que tenemos. Entonces ahí, acá el output va a estar prendido el primero, ¿sí? Cuando tenemos los dos en 0, 0, 0, 1 va a ser el segundo, 1, 0 va a ser el tercero, 1, 1 va a ser el cuarto. Bien, así como hicimos un decoder de 2 bits, ¿sí? Teníamos dos entradas, también se pueden hacer decoders de 3 bits, ¿sí? Es la misma lógica, tenemos la entrada común y la entrada negada, ¿sí? Fíjense que siempre hay un negador por cada bit de entrada, y ahora lo que hacemos es bastante más complejo, porque justamente con 2 bits nosotros teníamos 4 posibilidades, ¿sí? Por eso tenemos 4 salidas, pero con 3 bits nosotros ya tenemos 8 posibilidades. Entonces un decoder va a tener 3 entradas y va a tener 8 salidas, ¿sí? Que se van a ir activando cada una de estas según la configuración de estos 3 bits de entrada. Y ahora pasemos a algo bastante crucial dentro de todo lo que es la computación y dentro de las tecnologías digitales, que también se utiliza un montón y de formas muy diferentes, es la idea de matriz. La forma más fácil de entender una matriz me parece que puede ser, o con algo que tal vez todos hayamos jugado alguna vez, que es la batalla naval. Este juego que tenemos dos matrices, ¿sí? Y que lo importante es saber poder encontrar dónde es que hay estos barcos para poder hundirlos. Y nosotros lo que tenemos es esta matriz que está conformado en un eje con números y en el otro eje con letras, ¿sí? Entonces si decimos 3F, por ejemplo, vamos a seguir el 3 hasta el F y sabemos que vamos a estar en esta posición, ¿sí? O sea, esta es la idea de matriz. Tenemos dos filas, si es una matriz en realidad bidimensional, que vamos a poder ir consiguiendo ciertas coordenadas, ¿sí? Para establecernos en un punto en particular. Bien, y acá vamos a adentrarnos un poco más y a configurar muchos de estos últimos dispositivos que vimos. Y otra vez voy a apelar a la imaginación y a pensar unos cubículos, ¿sí? Toda una matriz de 16 por 16 bits, ¿sí? Como si fueran todos unos cubículos, como si fueran una repisa, ¿sí? Que tenemos diferentes lugares donde almacenar las cosas, pero solo podemos ver de a uno, ¿sí? Como si tuviéramos una tabla que tapa todo y tenemos una mirilla que la podemos ir moviendo, pero solo vemos de a uno por vez, ¿sí? Nos comunicamos de a uno de estas posiciones, de a uno solo por vez, ¿sí? Y entonces lo que nosotros acá tenemos es un registro donde acá hay cierta información que nos vamos a poder ir comunicando con la matriz, y con un decoder vertical y horizontal vamos a ir activando cada uno de estos cables, cada una de estas conexiones, ¿sí? Con este registro nosotros les vamos a decir cuál es el byte al que vamos a estar apuntando, al que vamos a hacer referencia, ¿sí? Pensemos que si nosotros acá hacemos una combinación de 4 bits específicos, ¿sí? Nosotros vamos a estar apuntando a una sola de las salidas de este decoder, que es de 4 por 16. ¿Sí? Entonces solo a una por vez vamos a estar diciendo, por ejemplo, podríamos estar diciendo solo a esta por vez y de este solo a esta por vez, ¿sí? O sea, haciendo referencia solo a un lugar de toda esta matriz. Solo podemos mirar, como dijimos, un solo cubículo, un solo espacio por vez. Vayamos a hacer un poco el zoom en esta parte, ¿sí? Acá tenemos de vuelta nuestra matriz, esta grilla, y hagamos zoom en esta parte para ver cómo es que se configura ese espacio. La idea es que en este lugar vertical y horizontal, sí, se cruzan estos cables, pero no se cruzan directamente como tocándose, sino a partir de una AND,
Las entradas de esta compuerta AND, si recordamos, siempre nosotros solo la compuerta AND está prendida cuando las dos entradas que tienen están prendidas. Ese es el único momento en que deja pasarle la información. Así que a esta salida lo que tenemos es, otra vez, dos compuertas AND, donde va a ir la data, ¿sí?, a un nuevo registro donde tiene el set y el enable, ¿sí? O sea, esta configuración, esta salida que tenemos desde el cable horizontal y vertical, ¿sí?, se configura con estas dos compuertas para poder llegar a este registro, ¿sí?, donde vamos a estar obteniendo la información, y que se configura con estos dos set y enable generales, ¿sí?, donde nosotros vamos a estar diciendo en qué momento obtenemos la data y en qué momento dejamos pasar la data, ¿sí?, o sea, recibir y mandar la información. Entonces tenemos este registro donde vamos a ir guardando la entrada y la salida, y que la vamos a poder estar pasando al bus, ¿sí? O sea, en realidad lo que hace es obtener la información desde el bus y en este registro poder ir almacenándola temporalmente, ¿sí? Gracias a esta configuración es que nosotros, para configurar toda la información que esté dando vuelta, siempre tenemos que configurarla con puertas, porque si no, lo que tendríamos es como que se chocaría la información, ¿sí? De esta forma nosotros decimos en qué momento llega la información a un lugar o no, y de qué manera, ¿sí? Entonces así podemos ir obteniendo toda la información. Y acá, con este sistema, es que llegamos a la primera mitad de la computadora al armar la RAM, ¿sí? La RAM es Random Access Memory, ¿sí?, una memoria de acceso aleatorio, justamente porque podemos, la palabra aleatoria a veces se usa de muchas formas diferentes, sobre todo más en el uso más vulgar. Acá lo que estamos diciendo es que es aleatorio porque nosotros podemos ir al lugar que queramos de esta matriz. No es que la tenemos que recorrer toda ¿sí?, una detrás de otro de cada uno de estos espacios que tenemos de memoria, ¿sí? No es que tenemos que ir de a uno recorriendo todo, sino que podemos ir saltando de un lugar a otro. A eso hace referencia con aleatorio. Y la otra parte que tiene esta RAM es la MAR, ¿sí? Justamente la MAR es la Memory Address Register. Es una dirección de registro de memoria. Acá lo importante es que estas direcciones las vamos a ver un poquito más, pero es justamente el lugar, ¿sí? O sea, una dirección hace referencia a un lugar, a un espacio físico, entonces hace referencia al espacio físico donde está cada una de estas partes de información. Entonces vamos a tener una forma de acceder a ese lugar, ¿sí?, para decir como tengo que ir a este punto en particular y acá quiero guardar esta información, o voy a este punto en particular y quiero saber qué información está guardada en ese lugar en específico.